con la fase inicial. La pierna derecha se adelanta al cuerpo desde la posición anatómica mediante una flexión y extensión de rodillas, quedando la rodilla en posición flexionada para realizar el salto posterior, cuyo movimiento es ejecutado por los isquiotibiales y los cuádriceps. También se produce una flexión de hombro y codo para colocarse en posición efectiva para realizar el posterior movimiento. Todas estas flexiones son palancas de tipo T. Los movimientos se realizan sobre el eje Y, un eje vertical, principalmente debido a la postura flexionada. La velocidad de ejecución es uniformemente acelerada. La fase principal comenzamos con una fase de vuelo debido a una extensión de rodillas, a la vez que se produce una flexión de cadera para colocar el cuerpo en perpendicular al suelo. A la vez se va produciendo una rotación de cadera y del tronco para poder realizar el golpeo lateralmente de manera adecuada. Estas dos rotaciones son ejecutadas en el eje longitudinal y en plano horizontal. Tras esto, colocado ya en buena postura, toca la acción de golpeo, con una flexo-extensión de rodilla y tobillo derecho, interviniendo en esta última el músculo tibial anterior, así como los gemelos y el sóleo. Continuamos con una velocidad uniformemente acelerada, donde encontramos palancas de tipo 2 y 3. Por último, llegamos a la fase final, donde tras el golpeo llega la fase de aterrizaje, donde el cuerpo vuelve a entrar en contacto con la colchoneta, donde tras este contacto el cuerpo queda en una posición parecida a decúbito lateral. En esta acción podemos ver que hay una ligera flexión de rodilla de cadera, donde en esta última encontramos como agonista al psoas-ilíaco, el recto anterior del cuádriceps y el saltón, y cuyos antagonistas son el glúteo y los isquiotibiales. La velocidad de la acción pasa a ser uniformemente desacelerada, hasta que se para por completo tras el aterrizaje. Los movimientos se producen sobre el eje Y y Z, que representa profundidad, y encontramos palancas de tipo 3. Partiendo desde la posición anatómica se ha producido una rotación de tobillo, cadera y el tronco, dando una postura lateral. Tobillo derecho ejecuta una rotación externa y tensión, y tobillo izquierdo se mantiene en la misma posición. Rodilla derecha existe una ligera flexión y rodilla izquierda se encuentra extendida. Cadera se produce solamente una rotación externa, hombro se produce una aducción de ambos hombros, cadera se encuentra en una posición de flexión mínima. Existe movimiento de flexión y extensión en el plano frontal y eje transversal. Además, también existe movimiento de rotación en el plano horizontal y eje longitudinal. Y por último, también existe movimiento de aducción en el plano frontal y eje anterior-posterior. En la fase principal, el tobillo derecho realiza una extensión, tobillo izquierdo se mantiene en la misma postura, ambas rodillas ejecutan una extensión, cadera se produce una aducción de ambas caderas, tronco realiza una breve extensión, hombro se produce una flexión de ambos, codos se encuentran ambos codos, tanto el izquierdo como el derecho, flexionados. Existe movimiento de flexión y extensión en el plano frontal y eje transversal. También alguna aducción en el plano frontal y eje anteroposterior. En la fase final, el tobillo derecho realiza una rotación externa y una flexión de ambos tobillos. Rodilla derecha se ejecuta una ligera flexión, rodilla izquierda realiza una flexión extensión, cadera se produce una aducción de cadera, tronco realiza una inclinación lateral y una ligera flexión, hombro se produce una aducción de ambos hombros y una extensión, codo realiza una extensión y posteriormente acabar con una ligera flexión. Partiendo desde la posición anatómica, decir que el tobillo derecho ha realizado una extensión, ya que el pie se encuentra de puntilla. Además, el tobillo izquierdo realiza una breve rotación interna. Sobre la rodilla, decir que la derecha realiza una ligera flexo-extensión y la izquierda ha sufrido una rotación interna y se encuentra extendida. Sobre la cadera, decir que realiza una rotación interna. El tronco vemos cómo se encuentra ligeramente inclinado y flexionado. El hombro, por una parte, el derecho se encuentra extendido con una rotación interna y el izquierdo está flexionado y también con una rotación interna. Sobre los codos, el derecho se encuentra extendido y el izquierdo realiza movimientos breves de flexo-extensión. La muñeca derecha es la que posee el implemento, que ha ejecutado una breve flexión y una rotación interna, por lo cual es una circunducción. En cuanto a la muñeca izquierda, realiza movimientos de flexo-extensión. Como vemos, han existido movimientos de rotaciones y flexiones y extensiones, lo cual han sido dados en el plano horizontal, cuyo eje es el longitudinal, en el plano sagital, cuyo eje es el transversal. Una vez analizado, vemos como los movimientos se han producido en los ejes X e Y. La velocidad de ejecución ha sido uniformemente acelerada. Además, el punto de aplicación de la fuerza es concéntrico.
y han existido palancas de tercer género, ya que ha habido flexiones de rodilla, flexión y extensión de codo, y también de segundo género. Y por último, el centro de gravedad es con apoyo, ya que el sujeto se encuentra apoyado sobre la pista de tiro. A continuación, en la sección principal vemos como ambos tobillos hacen lo mismo, es decir, una breve extensión y una rotación interna. Sobre la rodilla, es decir, que la derecha realiza una flexión antes de impactar con la pelota y la izquierda previamente hace una flexión cuando el sujeto echa el peso del cuerpo hacia adelante y se dispone a extenderse. La cadera ha sufrido una rotación externa para volver casi a la posición anatómica. El tronco está igual que en la fase anterior, es decir, ligeramente flexionado e inclinado. Sobre los hombros, el derecho realiza una abducción y una rotación interna, y el izquierdo ejecuta una pequeña extensión. En cuanto a los codos, el derecho proviene de realizar una flexión, para ahora hacer una extensión cuando impacta con la pelota, y el izquierdo realiza una flexión. Y por último, la derecha sufre una extensión para golpear la pelota y la izquierda realiza una aducción. Como hemos visto, hay tres tipos de movimientos: de flexión y extensión, rotaciones internas y externas y una abducción. Es decir, esta parte de esto técnico tiene lugar en el plano transversal, eje vertical, plano sagital, cuyo eje es transversal, y el plano frontal, cuyo eje es el anteroposterior. Aquí vemos cómo el sujeto se ha elevado y se desplaza hacia adelante, por lo cual se siguen realizando los movimientos los mismos ejes. La velocidad sigue siendo acelerada y tienen lugar las mismas palancas que la fase anterior. Por último, decir que el punto de aplicación a la fuerza es excéntrico, ya que el sujeto lleva toda la fuerza hacia el implemento, y el centro de gravedad es sin apoyo, debido a que el sujeto no tiene contacto con la superficie. Llegamos a la fase final. Decir que el tobillo derecho sigue extendido y con una pequeña rotación interna, y el izquierdo se ha flexionado para apoyar el pie en el suelo. Además, la rodilla derecha sigue flexionada cuando la inercia del peso del cuerpo va hacia adelante, y la izquierda primero realiza una flexión para amortiguar el salto y posteriormente sigue con una extensión. En cuanto a la cadera, decir que tras apoyarse en el suelo sigue ejecutando una rotación externa para completar el golpe. El tronco sigue en su posición de inclinación, y ahora la flexión es mayor debido a que el peso del cuerpo va hacia adelante. Sobre los hombros, decir que el derecho sigue en extensión y con una rotación interna, pero se produce una pequeña aducción, y el hombro izquierdo realiza una breve rotación interna para mantener el cuerpo en equilibrio. En cuanto a los codos, del derecho, decir que sigue con su mismo movimiento de antes, es decir, la extensión, y el izquierdo igual. Por último, las muñecas, decir que la derecha sigue con la extensión, pero además realiza una pequeña rotación interna, y la izquierda mantiene la misma posición que la fase anterior. Decir que estos movimientos han sido realizados en los planos transversal con su eje vertical, en el plano frontal con su eje antero-posterior y en el plano sagital con su eje transversal. Por último, destacar que los movimientos se han producido en los ejes X e Y. La velocidad ha sido a pasar uniformemente desacelerada, ya que la velocidad es menor. Las palancas siguen siendo las mismas, y por último decir que el punto de aplicación de la fuerza pasa a estar concéntrico, porque el sujeto acorta su fuerza en su mismo cuerpo tras haber impactado con la pelota. Ya para terminar, decir que el centro de gravedad vuelve a ser con apoyo, ya que el tenista entra de nuevo en contacto con la pista.